Siendo una de las series que en su momento se volvería muy querida por los televidentes, Los Padrinos Mágicos lograría volverse un proyecto bastante popular entre los espectadores, quienes en cada emisión seguían al niño dientón de gorra rosa en sus aventuras junto a sus padrinos que concedían todos sus deseos. Algo que hasta la fecha sigue dando de qué hablar entre los seguidores del doblaje es el trabajo realizado para esta serie, en el que se tienen temas desde los cambios de voz, decisiones creativas y uno que otro cambio en el personal de trabajo, pasando por varias etapas desde su llegada a los estudios hasta nuevos proyectos derivados de este. Por esto y más, es que en el siguiente video se hablará sobre lo acontecido durante el doblaje de Los Padrinos Mágicos. Comenzamos. En un comienzo, para el año de 1998, saldría al aire una serie de caricaturas llamada Oh Yeah Cartoons, la cual se basaba en algunos pilotos de series por parte de Nickelodeon que eventualmente saldrían de forma individual en las emisiones, y entre ellas se tenía Los Padrinos Mágicos, donde en aquel entonces se les llamaba como las Hadas Madrinas, y su doblaje se mandaría a Venezuela, donde los personajes tendrían voces diferentes a las ya conocidas, como Cosmo siendo interpretado por Ezequiel Serrano, Wanda por Livia Méndez, Vicky por Heidi Barbosa y Jorgen por Juan Guzmán. En el caso de Timmy, no se logra identificar quién pudo haber interpretado al personaje en aquella época. Oigan, ¿de verdad van a salir de nuevo? ¡Soy Cosmo! ¡Soy Wanda! ¡Tus hadas madrinas! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Lista para trabajar! Soy el sargento de entrenamiento Jorgen Fong Estrangularen y estos son mis músculos. Tras esta etapa, se daría luz verde para la serie individual con la misma temática, pero cambiando varios elementos, como la personalidad de Cosmo, el hecho de que los padres no tenían cara en los pilotos, entre otras cuestiones. Es aquí donde la serie llegaría en 2002 al estudio de Kitchen en Miami, siendo distribuida por Nelvana. Para la intro, esta no se adaptaría, dejándose en el idioma original, aunque el problema sería que eventualmente llegarían chistes relacionados con esta, y por lo tanto, se perderían en el transcurso. La dirección para las pruebas y el proyecto estaría a cargo de Gladys Yáñez, en el que curiosamente pasarían algunas cosas inesperadas para la elección de las voces en aquella primera etapa, siendo de la siguiente manera. Para Timmy, la actriz Ariana López tendría planeado presentar a 2 personas para la prueba de voz, sin embargo, estas no estaban en Miami durante el casting, y con esto la actriz se terminaría proponiendo a sí misma para el personaje, en donde se lo terminaría quedando hasta el final del proyecto. ¡Ser chico apesta! ¡Debe ser genial ser grande! ¡Ayudaré a las ancianitas a cruzar la calle! Para Cosmo, se sabe ya que Sergio Sáez le daría voz, sin embargo en un comienzo, a este se le designó la traducción y adaptación del primer episodio, y se le propondría el papel protagónico, pero el actor dijo que le parecía forzado, y se ofrecería para dar voz a Cosmo. Tengo una idea. Si comes como adulto, quizás logres pensar mejor como adulto. Por otra parte, para los padres de Timmy, la directora tenía ya los actores seleccionados para la prueba que se mandaría al cliente. Sin embargo, estos no llegaron al estudio a tiempo, y con esto ya era urgente entregar las pruebas, por lo que se tomaría la decisión de que Gladys y John Acosta, quienes inicialmente fueron contratados como staff técnico, grabaran las voces de los padres de Timmy, además de que esto mismo ocurriría con Chester, quedando en manos de la directora. Tú eres muy chico para esta película y no irás con nosotros. Ánimo, cariño, algún día podrás ver esas películas. Al parecer, si no sales de esta sala, serás Videl de por vida. En cuanto al resto de personajes, estos iban manteniendo una voz que encajaría a la perfección, donde en conjunto se mantenía un estilo muy bien equilibrado y bien recibido por las audiencias latinoamericanas, al punto de que llegaría a ser una de las opciones más queridas para ver en televisión, incluso con ligeros cambios en algunos personajes como AJ, que cambiaría de voz en la segunda temporada, pero aún así, aquel cambio sería muy bien recibido, o también con quienes daban voz a más personajes como Patricia San, siendo la niñera Vicky, Daddy Chad y otros más que se irían uniendo conforme pasaban las demás temporadas. ¿Le gustaría probar la limonada tradicional de la abuela de Vicky? Copresidente Chad, ¿oíste hablar a un miembro del cuerpo estudiantil? Ya que los presidentes estudiantiles tienen el privilegio de servirse primero. Aquella estabilidad en cuanto al proyecto marcharía bastante bien, los personajes ya se mantendrían establecidos y ya habían adquirido una familiaridad hacia el público, además de que el programa ya tenía un lugar importante en sus emisiones. Sin embargo, aún vendrían más cambios en cuanto a las voces de los personajes, específicamente con Chester y los padres de Timmy, pues retomando que John Acosta y Gladys Yáñez estaban formando parte del staff técnico, sus jefes consideraron que no podrían mantener 2 labores a la vez, por lo que tuvieron que abandonar sus personajes y estos pasarían a manos de María Elena Heredia y Eduardo Wasbeiler, en donde
ocurriría algo parecido a lo de Malcolm el de en medio con Lois, y es que estos antes ya habían dado voz a personajes secundarios y algunos adicionales en los episodios, haciendo que en cuanto se diera el cambio fuera algo raro para la audiencia, pues dejando de lado la característica peculiar que otorgarían los primeros intérpretes, la nueva propuesta en un comienzo sería bastante percibida por los espectadores, donde algunos lo consideraban como molesta, mientras que otros ni siquiera se habían dado cuenta del cambio más que en aquellos episodios donde tenían más diálogos. Esa es una injusticia que lucharé por eliminar cuando yo sea señorita Dimmesdale. Por todas las cosas maravillosas que podría hacer si fuera alcalde por un día. ¡Un nuevo baile de cumpleaños! También se tenía la llegada de más especiales, como el de Cazadores de Canales, siendo quizá el más querido de los seguidores y considerado por muchos el verdadero final de la serie. Tras ello, esta nueva etapa aún marcaría ciertas modificaciones en sí, pues John Acosta saldría de la empresa en el 2005 para fundar su estudio, mientras que la directora se retiraría por un tiempo al irse a Venezuela, y a la hora de tener vacío ese cargo, se haría una dirección por turnos entre Tomás Doval, Julio Zambrano y Ángel Rodríguez, quienes eran técnicos de sonido, llevando la batuta del proyecto hasta la temporada 5. Durante ese tiempo, los episodios en cuestión marcharían como regularmente se hacía, al punto de que pronto llegaría un proyecto que uniría dos programas muy queridos por los televidentes, pero que aún así presentaría algunos obstáculos en cuanto a su doblaje. Para el año del 2004, se realizaría un especial entre los Padrinos Mágicos y Jimmy Neutron, el niño genio, denominado como La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy, en el que los personajes de ambos proyectos mantendrían una interacción en 3 ocasiones. Sin embargo, para aquel entonces, el doblaje había presentado ciertas dificultades, pues la serie de Jimmy Neutron se doblaba en México, y como en ese tiempo los Padrinos Mágicos aún no formaba parte de Nickelodeon, el primer especial se consideraba como un episodio de Jimmy Neutron, por lo que se mandaría a México, y los personajes cambiarían de voz, quedando de la siguiente manera. Timmy sería doblado por Liliana Barba, Cosmo por Carlos Hernández, Wanda por Yolanda Vidal, Crocker por Ernesto Lezama y el señor Turner por Leonardo García. ¿Por qué yo no terminé mi proyecto? ¿Por qué? Timmy, ¿no deberías trabajar en tu proyecto de viajes para la Feria de la Ciencia? Estoy aprendiendo demasiado Sobre los viajes. Bueno, futuros fracasados del país, espero que estén preparados para la Feria de la Ciencia mañana. Hola, Timmy. ¿Listo para la escuela y la gran feria de la ciencia? Por otra parte, para los personajes secundarios, el elenco quedaría de la siguiente forma. Chester sería doblado por Benjamín Rivera, AJ por Javier Holguín, Sanjay por Eduardo Garza, Vicky y la directora Martínez por Patricia Acevedo y Jorgen y Francis por Luis Daniel Ramírez. ¡Qué buen disfraz de un cabezón, Timmy! ¿No hiciste tu proyecto de ciencia, Soy el oso Yogi y soy más listo que cualquier oso existente. No se preocupe, señor Turner. Me aseguraré que Jimmy llegue a la escuela sano y salvo. Bueno, niños, ya que el señor Crocker perdió la memoria al parecer en algún extraño incidente con un schnauzer. Como si eres Turner, tendrás tu dotación de golpes fuertes que he planeado para ti este día. Sigo siendo muy fuerte como para derrotarte con mis golpes especiales de justicia mágica. Con esto y tras su éxito, llegarían 2 especiales más, pero estos ya no se mandarían a México, sino a Miami, por lo que el elenco de voces de aquel momento de los Padrinos Mágicos se respetaría en su totalidad, pero el de Jimmy Neutron ahora sufriría cambios en sus voces. Como un detalle más, en esta época se tendría el regreso de Gladys Yáñez en Miami, siendo algo que coincidía con la salida de María Elena Heredia, que regresaría a Venezuela, y por lo tanto la actriz retomaría los personajes que doblaba en la primera fase de la serie, y claro, en estos especiales. En la última parte de este proyecto pasarían varias cosas, y es que por un lado se tenía planeado que estos crossovers fueran el final de ambas series, cosa que no terminaría sucediendo por el lado de los Padrinos Mágicos, pero a pesar de ello, el fin de una etapa de la caricatura y su doblaje estaba por venir. Con este aparente final de la serie, el estudio de Kitchen dejaría de hacer doblaje al español de series y películas por el cambio de dueños, y con esto se despedirían a los actores y directores técnicos que laboraban en aquel apartado. Sin embargo, tras algún tiempo, a principios del 2008, se daría luz verde a la nueva temporada de Los Padrinos Mágicos, y debido a que en aquel estudio se había grabado casi todo el material del proyecto, de nueva cuenta se mandaría de Kitchen para la grabación de su doblaje. Sin embargo, al ya no realizar este trabajo, Nickelodeon decidiría llevar el material a Civisa Media en Argentina, cosa de la que se enterarían varios seguidores de la serie, realizando una campaña para que no ocurriera, y esto haría que Nick mantuviera conversaciones para negociar la situación con The Kitchen, que finalmente volvería a realizar doblaje al español, y por lo tanto se buscarían a quienes antes trabajaban en el estudio para este trabajo, pero desgraciadamente una de las voces principales no regresaría, siendo un golpe fuerte para el doblaje de la serie.
Para el personaje de Cosmo, Sergio Sáez sería quien le prestaría voz por un largo periodo de tiempo, pero en el año del 2006 y tras lo que se pensaba era el final de la serie, este se mudaría a Chicago y eventualmente residiría en San Francisco, California, desempeñando otras labores, por lo que para el regreso de la serie ya no podría participar, y ahora se tendría que buscar un nuevo intérprete para el personaje. Con ello, se llamaría Michael Cosme para que dirigiera el doblaje y las pruebas para Cosmo, en las cuales se tenía Orlando Noguera como una opción. Sin embargo, en un comienzo, el cliente no estaba conforme con la nueva voz, por lo que pediría un segundo casting, que nuevamente tendría la participación de Orlando, siendo ahí donde al no quedar conforme con ninguna de las otras opciones, terminaría eligiendo a este actor, en el que a diferencia de la propuesta de Sergio Sáez, ahora daría una voz muy aguda al personaje, pues quien solicitaba el doblaje quería que la voz de Cosmo fuera más apegada a la versión en inglés. Sin embargo, esto no fue tomado muy bien por los fans, al punto de que incluso varios dejarían de ver el programa por esto, además de la decadencia que iría teniendo consigo el proyecto en cuanto a las historias de los episodios y los nuevos personajes que se irían uniendo. ¿Lo escuchaste, Wanda? Esta noche comeremos sushi. Timmy nunca nos dio sushi. Además de esto, Orlando daría voz a más personajes que doblaba Sergio Sáez como Cupido y Anticosmo, además de que otro cambio se daría para Jorgen, el cual era interpretado por Manolo Cuego y ahora contaría con la voz de Raúl Escalante, aunque se desconoce el por qué no se llamó al primer actor. Ahora no nos atraparán con sus redes mortales. Ah, de hecho es lo que recibes. ¡Qué forma de arruinar tu propia sorpresa! Con la nueva dirección de Cosme, se tenían realmente pocos actores disponibles para los personajes episódicos, algunos fijos y voces adicionales, además de que en algunas ocasiones se tenía el regreso de actores que tenían un personaje en anteriores temporadas. Por otra parte, algo recurrente era que Eduardo Wasweiler, Orlando Noguera, Mónica Mejías y Gladys Yáñez dieran voz a personajes adicionales, lo cual podría ser algo raro para el espectador, tomando en cuenta que ya daban voz a los fijos. ¡Ah, la escuela mágica! Todos se rendirán ante mí. ¿Quién es él? Como algo más dentro de esta época, se tiene la canción no estaba en la lista, pues a diferencia de otras pertenecientes al programa, esta mantendría una dirección bastante ineficiente, en donde la letra no encajaba y por ende se perdían diversas rimas además del coro. Es posible que la temporada sea así. Eventualmente, la serie pasaría a manos de diferentes directores, en el que se pueden destacar algunos cambios en sí, como el de Amanda Ortega, sobre todo por el trabajo realizado en 1.000.000 de deseos, y claro, las canciones en este, además de que las modificaciones aún estaban continuando, teniendo entre ellos la salida de Mónica Mejías, dejando a AJ, Trixie, Tutti y Puff, donde de todos, quien más aparecía era Puff, y los balbuceos de este eran dejados en el idioma original. Para el 2012, la directora dejaría el puesto tras su salida del estudio, dejando a cargo a Isabel Sesma, que ya antes había dirigido el último episodio de la temporada 8, además de ahora encargarse de la segunda película live action llamada Una Navidad Mágica y la temporada 9. En ese entonces, Sergio Sáez ya había regresado a Miami y se estimaba que este pudiera dar voz a Cosmo nuevamente. Sin embargo, Nickelodeon Latinoamérica decidiría que Orlando Noguera siguiera dando vida a este. Una vez concluida una parte de la dirección de la temporada y la de la cinta completa, Isabel se retiraría de la serie y ahora sería Andrea Frolich quien llevaría la batuta del resto de episodios pertenecientes a la penúltima temporada y la tercera entrega live action llamada Un Paraíso Mágico, siendo este proyecto el que marcaría un cambio de voz para otro personaje protagónico, Wanda, pues Ana Silvetti se retiraría del medio y quien ahora doblaría a la hada sería Jacqueline Junguito hasta el final del proyecto. Hay algo magnético en esta lavardiente que neutraliza nuestros poderes mágicos. Ya en la última temporada, la dirección nuevamente presentaría un cambio, estando ahora en manos de Rómulo Bernal hasta su final, en el que se puede destacar el hecho de que Timmy, Vicky y Crocker fueron los únicos que mantuvieron su voz a lo largo de la serie en sí, exceptuando la primera parte de la hora poderosa de Jimmy y Timmy. En años más recientes, se lanzaría una nueva serie en Paramount Plus, llamada Los Padrinos Mágicos más mágicos que nunca, donde entre las cosas resaltables estaba el hecho de que el tema principal sí es doblado, además de que Manolo Cuego regresaría a darle voz a Jorgen tras varios años. Puedes entregarlos, siempre que no sean vistos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre todo lo ocurrido durante el transcurso de la serie? ¿Cuál fue la temporada que más te gustó? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.